Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name. Evangelio según San Mateo, capítulo número 2, versos del 1 al 12. Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12. Y vamos a hacer la lectura de esta porción de la Escritura de forma alternada. Me he dado cuenta que últimamente ya no lo hemos hecho así. Bueno, porque todo lo que fue el tiempo de la pandemia, pues ¿con quién le iba a alternar yo, verdad? Pues nada más con el eco. Bueno, Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Vamos a leer, yo leo 1, ustedes leen 2 y nos juntamos todos en el 12. Dice así la palabra del Señor. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un mediador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedme saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra, todos, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén, amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, mis hermanas también. No eran tres, no eran reyes y no eran magos. Esto en relación a los sabios del oriente que visitaron al Mesías recién nacido en Jerusalén. Por años, la tradición, y el vox populi o la voz popular ha difundido y mantenido la equivocada idea que los hombres venidos tal vez de Babilonia a Belén eran tres, eran reyes y eran magos. No obstante, quienes hemos leído y estudiado las Escrituras, sabemos que esto no es así. Pero ya ve que hay mucha gente condescendiente. Habrá quien piense que pensar esto de si eran tres, si eran reyes, si eran magos, no le hace daño a nadie. Es una tradición inofensiva. Son
mentirijillas blancas que no afectan la esperanza de nadie. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que no podemos ser tan condescendientes en aspectos tan importantes como lo es la verdad en la Biblia. Estamos viviendo tiempos difíciles en donde hay una guerra espiritual, eso ya lo hemos sabido. Pero en los últimos tiempos, es decir, en los tiempos recientes, esta guerra se ha trastornado o transformado en una guerra intelectual, en una guerra de ideas y de conceptos, en donde los fundamentos, en donde los paradigmas que nos rigen están siendo cambiados, están siendo transformados y muchas veces están siendo derribados en aras de un progresismo que va dañando y desviando a la gente de la verdad. Hoy en día ya no se sabe o ya no se puede decir si la gente es hombre o mujer. Y decía alguien por ahí que llegará un día en donde habremos de discutir si el pasto es verde y si arriba es arriba y abajo es abajo. Así de absurdo llegará el nivel de la discusión. Y digo esto, hermanos, porque hace un tiempecito hubo un sínodo o asamblea teológica en Londres, Inglaterra, donde expertos influenciados por el progresismo sugieren cambios a la escena de la natividad, porque estos inteligentes creen que Mateo, cuando utilizó la palabra griega magos, de la cual se traduce magos, y que se refiere a los personajes de Oriente que visitaron al niño Jesús, no precisa la identidad de género de estos personajes. De tal manera que los tradicionales magos de Oriente pudieron haber sido mujeres, o en su conjunto haber sido una mezcla de hombres o de mujeres. Pero esto no es una discusión machista o feminista, sino más bien estarnos ocupando de detalles que no tienen ninguna trascendencia. En realidad el propósito de estos cambios es darles lugar y espacio a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la historia sagrada. Pero déjeme decir que las mujeres nunca han perdido su lugar. Las mujeres a la luz de la Escritura siempre han tenido un espacio, porque en realidad pensemos que a quien primero le vino el juicio por haber pecado no fue a la mujer, sino al hombre. Que en la Biblia encontramos mujeres que fueron profetisas, que fueron inclusive reinas y que inclusive fueron instrumentos poderosos en la mano del Señor. Así pues, hermanos, según este sínodo en Inglaterra nos dice que los sabios de Oriente ni eran magos, ni eran reyes, ni tampoco eran tres, y que muy probablemente tampoco eran hombres. Ahora, no quiero ahondar mucho en el tema, pero últimamente ya no se les considera a las mujeres mujeres, sino que llegará un momento en el que sean individuos en el cuerpo equivocado. Es decir, hombres vestidos de mujeres llamadas trans, en donde dirán somos mujeres en el cuerpo equivocado, y viceversa en el caso de los hombres. Pero bueno, el punto aquí es que me resulta escandaloso que se utilice la suposición como una herramienta para llegar a conclusiones importantes. Porque la Biblia contiene todo lo que necesitamos para conocer a Dios y su plan. Pero no vamos a negar, mis hermanos y hermanas, que a veces hay pasajes en donde hay oscuridad y en donde no se nos revelan todos los detalles. Es probable que sea así porque tal vez no sea importante, porque tal vez no sea trascendental o porque se sobreentiende en la explicación. Sugelén Michelén, un predicador dominicano, dice a este respecto que a veces en la Escritura hay porciones que asemejamos a un chapoteadero,
en donde podemos meternos a nadar y no nos pasa absolutamente nada. El más neófito en la natación podría meterse y saldría victorioso. Pero que hay otros pasajes en la Escritura que son verdaderas fosas de clavados, en donde se requiere de ayuda y entrenamiento, porque de lo contrario se ahogarían. Pero hermanos, la suposición nunca será una herramienta que deba ayudarnos a entender y explicar la revelación bíblica. En estos días estamos terminando las fiestas de la Natividad, Adviento, Navidad, fin de año y Reyes. Y es importante, mis hermanos, que nosotros desenmarañemos algo que parece ser una tradición inofensiva, pero en la que cualquiera mete sus manos y cada vez más la va tergiversando y la va corrompiendo. Y si nosotros permitimos que en algo pequeño se corrompa, al rato terminaremos tratando de explicar si Jesús es quien dice ser en nuestra vida. Por eso nosotros debemos dedicar tiempo a descubrir, a saber, a aprender, a afirmar nuestra fe, preguntándonos quiénes son estos personajes, pero además, ¿qué papel jugaron en el plan de la natividad de Jesús? La historia secular nos dice que fue hasta el siglo XIV, cuando un monje benedictino describió a los sabios del Oriente como reyes y magos. Y fue él quien les puso nombre. Melchor, un anciano de blancos cabellos y barba larga. Gaspar, un joven apuesto y rubio. Y Baltasar, un señor de piel obscura, que representaban a Europa, a Asia y África respectivamente. Pero fue hasta el siglo XIX cuando se les empezó a representar como portadores de obsequios, particularmente de juguetes, porque anteriormente lo que ellos regalaban eran objetos más cotidianos y dirán algunos de mayor utilidad. Por ejemplo, Gaspar traía caramelos, golosinas, requesón, miel o frutas secas. Melchor es el que regalaba ropa de vestir, calzado y demás enseres, mientras que Baltasar era el encargado de castigarlos a los niños que se portaban mal, regalándoles pedazos de carbón, leñas o piedra. Así que si en este Día de Reyes a ustedes trajeron una piedra, o le trajeron un palo, o le trajeron un cacho de carbón, ya sabe quién se lo trajo y a quién hay que echarle la culpa. En fin, todo lo que nosotros encontremos acerca de estos personajes fuera de la Biblia son leyendas, son fábulas y no son historias verídicas. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos en la historia de la Natividad, como ya vimos, que es una historia real, auténtica, historia y verificable, y son dignos de confianza, porque los escritores dedicaron arduo trabajo de investigación para dejarnos a nosotros la historia más fidedigna posible. Mateo junto con Lucas nos han dado los hechos acerca de la historia de la Navidad, pero es Mateo el único que se encarga de hablarnos de estos personajes conocidos como los Reyes Magos o los Santos Reyes, que ya dijimos, ni eran reyes, ni eran santos, ni eran magos. Y yo quiero en esta hora, hermanos, que nosotros, para dar por terminado el tiempo de las festividades de la Natividad del Señor Jesucristo, que nos adentremos a este pasaje de Mateo y descubramos más acerca de estos tres personajes, o de estos personajes, que no sabemos si eran tres, y descubramos su rol en el plan libertador del Mesías. Pero además, cómo de alguna manera son nuestro espejo y muestran nuestra personalidad. Lo primero que yo quiero que nosotros veamos en el pasaje, mis hermanos, es que nosotros sepamos que estos hombres sabios del Oriente buscaban incesantemente a Dios. Vamos al verso número 1 del capítulo número 2 de Mateo, que dice: después de su nacimiento llegaron a Jerusalén unos sabios del Oriente. Mateo no nos habla del nacimiento de Jesús, es decir, no nos da detalles de cómo fue el nacimiento del Cristo, pero sí menciona su nacimiento diciendo: Jesús nació
en Belén de Judea. Otra vez, un argumento que tira por tierra esa resistencia de algunos al decir que la Biblia no habla de la natividad, porque la palabra que utiliza Mateo cuando dice nació, habla precisamente de origen y principios. Mateo no nos da detalles del nacimiento, pero sí menciona que nació. ¿Dónde? En Belén de Judea, en un lugar geográficamente ubicable en la Palestina del Nuevo Testamento. Pero además nos lo ubica dentro de un contexto histórico verificable. Nos dice, ¿en días de quién? Del rey Herodes, verso número 1. Si nosotros vamos a nuestros libros de historia, o si buscamos como lo que algunos han llamado San Google, vamos a encontrar que Herodes el Grande reinó en esa parte del mundo en un periodo que fue desde el año 37 antes de Cristo al 4 después de Cristo. Pero durante ese tiempo, mis hermanos, ocurrió un evento que llamó la atención del evangelista. Tan llamó la atención del evangelista que decidió registrarlo en su relato biográfico de Jesús, diciendo, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. O sea, no era un hecho intrascendente o que pudiera pasar de noche, sino que para Mateo fue importante registrarlo para nuestro bien. Pero la pregunta es, ¿quiénes son estos personajes que llamaron la atención de Mateo? En primer lugar, déjeme decir que estos hombres eran magos. La palabra que utilizó Mateo para traducir magos es magos, efectivamente, que significa magos. Pero vamos a contextualizarla un poco. Esta palabra engloba a un grupo considerable de oficios y profesiones. Por ejemplo, dentro del concepto magos podemos incluir a los hechiceros y a los que practicaban las artes mágicas y adivinatorias. Pero también incluía a personas que se dedicaban a la ciencia, porque se consideraba un tipo de magia. De tal manera que en ese momento no es como el día de hoy que existe mucha especialización. Si usted tan solo la medicina nos enseña que hay especialistas de mano, especialistas de ojo, especialistas de oreja, especialistas de piel, especialistas, y se van nombrando como especialistas. En ese tiempo decir magos era hablar de un brujo, era hablar de un astrólogo, o era lo mismo hablar de un alquimista, o hablar de hombres como ellos que se dedicaban al estudio de las estrellas, que son astrónomos. Entonces a todos los metían dentro de un costal. A todos los metían dentro de un costal y se los denominaba magos. Y es muy probable que estos hombres sean estudiosos de las estrellas, pero no desde la perspectiva mística de la astrología, sino de la ciencia conocida como la astronomía. Dice Mateo que ellos provenían del Oriente. Y hay quienes han sugerido que estos científicos rudimentarios o magos orientales pudieron haber sido judíos rezagados, es decir, gente que se quedó en Babilonia en el tiempo del exilio, casi 400 años atrás, y que echaron sus raíces en Babilonia y que después decidieron volver cuando nacería el Mesías. Bueno, suena muy romántica, pero eso es improbable. Lo que sí podemos nosotros decir con certeza, y por la información que nos da el texto, es que esos hombres conocen las profecías del Mesías libertador, porque estaban al tanto de sus asuntos. Un historiador llamado Suetonio, que es un historiador romano, escribió a este respecto, que se había esparcido sobre todo el Oriente una creencia antigua y establecida, de que estaba destinado en aquel tiempo a los hombres que venían de Judea a gobernar el tiempo. Es decir, había una, vamos a decirlo así, una leyenda, o una, ¿cómo se puede decir? Que no sea leyenda, porque eso suena como a fantasía, como la voz popular que decía, en Judea nacerá un rey que gobernará el mundo. Y eso había ido más allá de los judíos, había ido más allá, hermanos,
de la nación de Jerusalén y había llegado a algunos extranjeros, algunos gentiles, como tal vez estos hombres en Babilonia. Y es probable que estos hombres indagaran primeramente en las señales del cielo, pero también movidos por la palabra profética. Porque ellos llegan a Jerusalén, verso 2, y preguntan con claridad, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No llegaron a preguntarles, ¿han visto la estrella en el cielo? Sino llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿De dónde pues ellos sacan la idea de que nacería un rey de los judíos? Porque una cosa es mirar una estrella en el cielo, ¿no? Una cosa es alzar los ojos al cielo y mirar lucecitas, y de ahí podemos imaginarnos un sinfín de cosas. Pero otra cosa muy distinta es tener una idea, certeza de lo que significa. ¿Saben? Todos creo hemos escuchado o tenemos alguna idea de este personaje llamado Jaime Maussan, un hombre ya de edad avanzada, que me parece un desperdicio de tiempo de vida, pero bueno, él sabrá, es su tiempo, son sus talentos, son sus dones, pero él ha dedicado su vida al estudio de la vida extraterrestre. Él dice que debe haber vida fuera de este planeta. Esta es una tesis y una hipótesis que él maneja. Pero ¿saben de cuáles han sido los argumentos de él? Simplemente luces en el cielo. Luces en el cielo. Y nosotros podemos alzar los ojos al cielo y mirar luces, y no por eso ya miramos marcianos en naves espaciales, con pantallitas y botones de colores y con un plan estratégico para gobernar el mundo. Esas ya son otras cosas. Él ha pasado de la contemplación a otro tipo de explicación. Pero estos hombres vieron algo en el cielo. Miraron un fenómeno astronómico que llamó su atención, pero no se quedaron únicamente con la idea, sino que ellos se dieron a la tarea de buscar respuestas, de buscar información que los llevara a dilucidar las dudas que había en su cabeza. Probablemente en las grandes bibliotecas de Babilonia llegaron y encontraron la información de las escrituras hebreas y vieron ahí que había respuestas que pudieran darles a ellos luz en su investigación. Ellos partieron de una estrella, porque dice verso 2, porque su estrella hemos visto en el oriente. De eso nace su búsqueda, de ver una estrella en el oriente. Pero solo la estrella por sí misma no les dice nada, solo que algo está pasando en el cielo. Y entonces ellos tienen la necesidad de buscar más. Algo tocó su corazón, algo tocó su mente, algo tocó su alma y dijeron, tenemos que indagar más. Descubren eso en las bibliotecas. Tal vez ven algunas escrituras como por ejemplo de Miqueas o de Isaías o de Jeremías o de cualquier otro profeta que habló del Mesías. Pero entonces ellos siguen en su búsqueda y encaminan sus pasos y van directamente a Jerusalén. Llegan a Jerusalén y no llegan a ver preguntando cualquier cosa, sino con precisión, ¿dónde está el rey de Judea que ha nacido? Ellos saben que sería en esos tiempos, y llegaron ahí a Jerusalén. Pero no solamente llegaron a Jerusalén y preguntaron, sino que además revelaron por qué querían conocer al Mesías. Dice verso número 2, venimos ¿a qué? A adorarle. Venimos a adorarle. O sea, no solamente nos nació la duda, no solamente leímos y nos acrecentó la duda, y no solamente queremos tener certeza para escribir en el National Journal de Judea, sino que queremos realmente, hermanos, queremos, decían ellos, adorar al Rey que acaba de nacer. ¿Qué nos demuestra a nosotros eso, hermanos? El interés que tienen ellos por el Rey recién nacido, lo cual nos habla de su fe. Hace un rato yo hablaba de una posible teoría de que ellos eran judíos rezagados, pero la evidencia nos muestra que no, que lo más probable es que ellos fueran gentiles, es decir, gente que no tenía una ascendencia judía. Eran magos en el oriente. Y a diferencia de los humildes pastores que estaban en la región de Belén,
estos hombres sí necesitaron a alguien quien los guiara. Los pastores, ¿qué recibieron? Una señal del cielo. Dicen que un ángel de Dios bajó y les dijo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad de Dios para con los hombres. Y les indicaron el camino hacia donde debían de ir y les dieron una señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado ¿en qué? En un pesebre. Y eso ya lo explicamos. Pero Dios se lo reveló a esos humildes pastores. Pero a los magos o a los sabios tuvieron que hacerlo de una forma más complicada, más difícil, porque para ellos no hubo una revelación. Por lo menos no hubo una revelación en el sentido teofánico, es decir, la aparición de un ser angelical dándoles instrucciones, como a Zacarías, como a María, como a José, como a los ángeles. No hubo un ángel que viniera. Ellos buscaron respuestas y buscaron respuestas. Y consultaron diversas fuentes para guiarse correctamente. Bueno, a veces hasta se atrevieron a consultar fuentes no tan recomendables. ¿Como cuál? Dice, llegaron a Jerusalén. Pero no porque Jerusalén sea una mala fuente, sino porque ¿a quién le preguntaron? Al rey Herodes. Al rey Herodes. Es a él al que le plantean su pregunta, diciéndole ahí: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Y quién era el rey de los judíos en ese momento? Herodes. Herodes es el rey de los judíos. Él es edomita. Él era de ascendencia hebrea. Es parte de la historia de Israel. Entonces él es el rey. Imagínense que alguien llega a su casa, a su hogar, a su propiedad y pregunta: ¿dónde está el dueño de esta casa? Pues hombre, uno se sentiría, como dice ahí, confundido. Dicen que Herodes se sintió turbado, es decir, se sacó de onda, pues. Se sintió mal, porque le vinieron a preguntar algo que a él le parecía confuso. Pues si él era el rey de los judíos. Pero aún con todo, y que pareciera ser el peor lugar para buscar respuestas, encontraron respuestas. Porque dicen que Herodes mandó llamar a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo, verso número 4. Y estos, ¿qué hicieron? Miraron al cielo y las estrellas y se pusieron a dilucidar y dijeron: a mí me parece que el Mesías nacerá en Tlaxcala. Que por cierto dicen que no existe Tlaxcala, ¿verdad? No sé por qué dicen que no existe Tlaxcala, pero no sé. No, ellos no hicieron eso. Utilizaron las escrituras. Fueron a la referencia autorizada del Señor y llegaron al libro del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, en donde anunciaba que el nacimiento del Mesías ocurriría en la provincia de Belén, verso número 6. Los magos habían visto una estrella en el cielo y les llamó poderosamente la atención porque no era una estrella cualquiera e indagaron el significado. Fueron a las referencias hebreas, como el libro de Números, que decía: se levantará en Israel un rey que brillará como una estrella. Números capítulo 24, verso 17. Pero el Espíritu de Dios los guió a pensar en el Cristo de Israel. Y como decíamos, su investigación no quedó ahí, sino que hicieron el largo, tortuoso y penoso viaje hasta Jerusalén para hallar respuestas. ¿Y qué pasó? Las encontraron. Las encontraron. Y siguieron su camino. Y siguieron su camino. La estrella que llamó su atención no fue precisamente el inicio de la revelación. Solamente fue una señal. Porque hasta el verso número 9 del capítulo 2, nuevamente vuelve a aparecer la estrella. Dice: he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Si se dan cuenta, aquí hay una combinación de dos elementos importantes. Una, la señal, que es la estrella, pero otra es la palabra de Dios. Es en equilibrio, mis hermanos. Nosotros no podemos andar por la vida únicamente dejándonos llevar por lo externo o por las señales. ¿Será esto Dios? Y estamos pidiéndole a Dios que nos dé visiones o teofanías o señales, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es también ir a la palabra.
Y si la palabra y la señal concuerdan armoniosamente, podemos decir, más claro, ni el agua. Ellos ven la estrella en el cielo, buscan respuesta en la palabra, van a la fuente original, Jerusalén, y los escribas diciendo, efectivamente, Belén de Judea es el lugar donde nacerá el Cristo. Encaminan sus pasos, y en el trayecto, dice verso 9, la estrella que habían visto en el oriente, ahora va delante de ellos, los guía y se detiene donde está el niño. Hermanos, el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Y nosotros no podemos andar por la vida argumentando al Señor que andamos perdidos o confundidos, porque tal vez no estamos buscando bien. O más bien, no estamos buscando. Porque aun cuando ellos se fueron a meter a la boca del lobo con el rey Herodes, encontraron respuestas. Ahorita no tengo la cita exacta, pero es Isaías quien dice que aun por muy torpes que seamos, nosotros siempre hallaremos el camino. De tal manera que si nosotros nos perdemos en el camino de la fe, no es por Dios, ni por los demás, ni siquiera por nuestra propia limitación o torpeza, sino tal vez porque ni siquiera estamos buscando como debiéramos. Ahora, siendo honestos, a veces creemos que somos nosotros los que estamos buscando a Dios, pero en realidad es Dios quien nos ha estado buscando a nosotros. Él nos ha estado buscando a nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque años después, San Pablo escribiría lo siguiente en relación a esto: no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. No estamos menospreciando la persistencia de los sabios del Oriente, pero tenemos que reconocer que ese motor que los impulsó, no solo a mirar el fenómeno en el cielo y a buscar en las Escrituras, era Dios moviendo sus voluntades para tener un encuentro con Él. Así que si nosotros conocemos del Señor y andamos en su camino, el mérito primordial es de Él, porque Él es el que nos mueve, Él es el que nos levanta, Él es el que nos impulsa, Él es el que nos lleva hacia adelante. De tal manera que podemos descansar tranquilos diciendo que Él es la gasolina que impedirá que algún día persistamos del camino. Y si en algún momento alguien persiste del camino, tendríamos que preguntarnos si realmente ha tenido un encuentro personal con el Señor. Pero la segunda cosa que nos dice el pasaje es que no solo los sabios eran buscadores de Dios, sino que también creían en Dios. Verso 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacidos? Decía yo hace un rato, la investigación de los sabios no era meramente interés académico, sino se convierte en un asunto de fe. Su corazón había sido cautivado por la idea del Mesías. Tal vez empezó movido por la curiosidad, al mirar en el cielo un fenómeno astronómico. Pero de ahí, cuando ellos fueran a las escrituras hebreas, la luz se hace en sus mentes y en sus corazones. Ay, mis hermanos, tal vez lo que voy a decir a continuación nos choque, pero nos checa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos compartido el mensaje de salvación y hay personas que les entra por aquí y les sale por acá? O que empiezan bien y sin embargo se apartan del camino. Y no hablo de una caída, de una crisis de fe, sino hablo de gente que literalmente apostata de la fe, niega la fe, ¿no? Hace algunos años, yo siempre utilizo como referencia a Lucía Méndez porque es una mujer muy limitada, ella o canta o baila, ¿verdad? Pero ella es un ejemplo emblemático, porque conocemos no solo al personaje,
cuando ella anunció su, ¿cómo se puede decir?, su conversión a la fe cristiana. Pero tiempo después ella anunció su renuncia a la fe cristiana, diciendo, ya dejé de ser cristiano. Y entonces para muchos eso se les convierte como en algo que puede suceder. Pero déjeme decir que no es así. Cuando uno realmente se convierte a la fe en hijo de Dios, uno no puede desconvertirse nunca de la fe. ¿Quiénes son los que sí? Pues los que realmente no han nacido de nuevo. Por más que lean la Biblia, o por más que vayan a la iglesia, o por más que inclusive ejerzan un ministerio, si en algún momento de su vida dan un paso atrás en la fe y vuelven a la vida de antes de conocer a Cristo, no solo su condición es peor que antes, sino que han renunciado y han escupido a lo más sagrado de Dios. Y aquí vamos a entrar en este tema, hermanos, la elección de Dios. Hace un rato decía, ellos estaban buscando a Dios, sí, pero en realidad quien los estaba buscando era Dios a ellos, poniendo las condiciones y aún en medio de su torpeza guiándolos en el camino. Ellos llegan a las escrituras hebreas y la luz se hace en sus mentes y en sus corazones. ¿Han escuchado ustedes hablar del libre albedrío? Sí, ¿verdad? Tan mentado el libre albedrío, sobre todo entre los cristianos, diciendo, yo ejerzo mi libre albedrío. Les tengo malas noticias. En ningún pasaje de la Escritura ustedes van a encontrar el concepto del libre albedrío. No existe el libre albedrío. Bueno, no existe en la Escritura. No existe en la Escritura. ¿Sabe quién lo inventó? Santo Tomás de Aquino. Lo inventó Santo Tomás de Aquino, un teólogo católico, ahí por los años 1200. La historia de Santo Tomás de Aquino es una historia que se divide en un antes y un después. Dios reveló a Santo Tomás de Aquino que el concepto del libre albedrío únicamente ha servido para que la gente peque. Es para justificar el pecado. Es que ejerzo mi libre albedrío. Adán y Eva ejercieron su libre albedrío, ¿para qué? Para pecar, no para lo bueno. De tal manera que entonces Dios no nos dio libre albedrío, porque nosotros no estamos en la posición de escoger cuando estamos en el camino del Señor. Pero decía que Santo Tomás de Aquino se marca en dos etapas. En algún momento de su vida Dios hizo la luz en su mente. ¿Y saben qué hizo? Escribió un libro que se llamó Retracciones. Y el comienzo del libro dice, yo me retracto de haber creado y enseñado el libre albedrío. ¿Por qué? Porque únicamente ha servido para que las personas pequen y para que nunca se acerquen a Dios. Uno no se acerca a Dios por elección, mis hermanos y hermanas. Uno se acerca a Dios porque Dios nos acerca a Él. Por eso muchas personas no se acercan a Él, porque Dios no los está llamando, porque Dios no los está atrayendo, porque Dios no los está cautivando, porque no forman parte de un afecto especial que Dios tiene para con ellos. Nosotros nacemos muertos espiritualmente, pero allegarnos a Dios mediante Jesús no es una elección nuestra, es una elección de Él. Él nos eligió para que nos acerquemos a Él. ¿Qué dice Efesios 2:10? Fuimos creados por Dios. Somos hechura suya de Dios para buenas obras antes de que se fundara el mundo. O sea, desde que antes que se fundara el mundo, el Señor ya había pensado en Ada, en Anita, en Rosita, en Heidi, que iban a ser sus hijas. Pero también pensó en quienes no iban a ser sus hijos. Usted dirá, eso es injusto, hermano. Porque entonces quiere decir que Dios hace acepción de personas. No, Dios no hace acepción de personas. Las personas, agarrándose de este pensamiento perverso del libre albedrío, creen que están eligiendo a Dios, cuando es al revés. Dios nos elige a nosotros. Y entonces toman sentido las palabras del Señor Jesús en las palabras finales de su parábola, cuando dice, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos.
Mateo 22, 14. Todos tenemos libertad de acceder a Dios, todos podemos acercarnos a Dios, pero no todos son elegidos por Dios para ser parte de su reino. No me pregunte por qué, porque no tengo una respuesta. Pero sí lo dice la Biblia. ¿Y quién soy yo para discutirle a Dios esa verdad? Los sabios de Oriente son esos a quien Dios eligió revelarles la verdad del Salvador. Porque había otros investigadores, tal vez sí. ¿Hubieron otros que vieron la estrella? Sí. ¿Había habido otros que leyeron la Escritura? Sí. Pero para ellos se convirtió en una revelación divina. Y descubrimos su fe cuando llegan delante de Herodes y le lanzan la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? No van y preguntan: oiga, dicen que van a ser un rey, ¿dónde está? ¿Usted sabe algo? No, ellos van con una fe firme: ¿dónde está el rey de los judíos? No van a averiguar si es cierto o no. Ellos van con la certeza que denota su fe y que es la razón por la que dejaron Babilonia para buscar al niño rey. Y además, como decíamos hace un momento, van con un propósito claro. Venimos a adorarle. No venimos a hacerle una entrevista. No venimos únicamente a tomarle una fotografía. No venimos a ver de qué se trata. Estamos convencidos que Él merece la más grande de nuestra adoración. ¿Qué significa adoración, hermanos? Reconocer algo que es. Alabanza es reconocer algo que se hace. Cuando nosotros alabamos, decimos: Señor, tú has sido bueno con nosotros porque nos has dado alimento, porque nos has dado salud, porque nos has protegido del COVID, porque mi familia está bien. Eso es alabar a Dios. Pero adorar a Dios es decir: Señor, es que tú eres bueno, hermoso, maravilloso, único, paciente. Entonces exaltamos su naturaleza. Ellos entendieron la naturaleza de ese niño. No son judíos, pero se sienten involucrados. Hermanos, cuando alguien siente y muestra interés por los asuntos del Señor, significa que Dios está obrando en esa persona. Cuando alguien está buscando a Dios, cuando alguien dice: yo quiero saber más de Dios, déjame conocer más de Dios, yo quiero crecer más de Dios, Dios está obrando en esa persona. Desde hace un rato Santo Tomás de Aquino dijo: el ser humano nace muerto espiritualmente. Pero antes que Santo Tomás de Aquino lo dijera, Dios a través de Pablo dijo: no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. ¿Un muerto? ¿Cómo podemos saber si alguien está muerto? Así porque tiene las patas estiradas, ¿verdad? ¿Sí sabían que cuando uno muere se le ponen los pies así? Cuando uno está vivo, véanse ustedes a ratito que estén así acostaditos en su casa, cómo tienen sus pies, generalmente los tienen así. Cuando alguien ya tiene los pies así, pues eso se llama estirar la pata. Cuando ya los tienen así, es que la persona ya está muerta. Bueno, pero bueno, esa no es la señal, es la que dijo Isaías. Porque no tiene signos vitales. No hay señales de que esté vivo. No respira, no tiene pulso, no tiene temperatura, no da evidencia de que esté vivo. El espiritual es lo mismo, hermano. Un muerto espiritual no tiene signos vitales espirituales. No lee la Biblia, no ora, no se congrega, no sirve, no ministra, no bendice a los demás. Ese es un muerto espiritual. Entonces, la gente del mundo quiere lo bueno de Dios. ¿Quién no quiere salvarse? Pues todos. ¿Quién no quiere ser bendecido? Pues todos. ¿Quién no quiere tener todo lo bueno del Señor? Pues todos. Pero la mayoría de la gente no quiere lo eterno y lo espiritual. Pero cuando Dios viene a la gente, cambia esa perspectiva y la gente empieza a buscar respuestas. Dice Pablo en Filipenses 2:13, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Preocupémonos si no tenemos ganas de hacer lo que a Él le agrada. Pero Él dice, Dios trabaja en ustedes
Y es el que les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces estos hombres fueron movidos no solamente por un interés personal o particular, sino porque Dios estaba obrando en sus vidas. Yo recuerdo en mi infancia, no hace muchos años, ¿verdad? Y yo siempre les platico, poquitas veces les platico algo de mi testimonio porque es muy aburrido, pero yo recuerdo mucho que cuando yo iba a la escuela, tendría como 14 o 15 años, y pasaba por una cuadra, siempre salía un jovencito, tal vez de mi edad, un año más que yo, y me saludaba y me decía, hola, ¿cómo estás? Ah, hola. Ya ven que yo soy bien alegre y bien amigable, y bueno, yo, para rey de la simpatía, yo sí triunfo y todo lo que es. Iba yo ahí y de pronto, pues así como, ¿y este quién es? ¿O por qué me habla? ¿No? Muchos años después yo entendí quién era esa persona. Era un joven cristiano que buscaba crear un vínculo conmigo. Yo creo que me vería muy amolado. O algo Dios le decía a ese joven, pero siempre se acercaba a mí. Y en ese momento todo lo que él me decía me sonaba bla, 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 bla. Pero después cuando la luz se hizo en mi mente, él me compartía de Cristo. Él se iba conmigo caminando. Yo no recuerdo, digo, en mi parte consciente yo no recuerdo lo que me decía. Simplemente me parecía como un mosquito, esos que están así volando alrededor de uno y diciendo, bueno, ¿y este por qué me habla? Yo ni lo conozco. Se me hacía hasta lo menospreciaba. Yo decía, ¿qué tipo tan arrastrado? Tener que andar buscando gente rara para caminar en la calle. Pero después le di gracias a Dios porque entonces ahora me doy cuenta que el Señor me estaba buscando. Y que el Señor me encontró. Luego tuve una amiguita que también me invitaba a leer la Biblia y le decía, sí puedo, voy. ¿Verdad? Sí puedo. Me invitaba a desayunos evangelísticos, me invitaba a que la conferencia, ya sí puedo, voy yo entre mí, yo qué voy a andar yendo. Pero es el Señor, hermanos, el que nos abre el entendimiento y nosotros nos convertimos, ¿qué? En creyentes del Señor. La tercera cosa, mis hermanos, ya vimos que los sabios eran buscadores de Dios, eran creyentes de Dios, pero también eran generosos con Dios. Verso número 11 dice, abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para Él. Una vez que ellos saben dónde nacerá el niño, encaminan sus pasos hacia Belén de Judea. Entonces la estrella nuevamente se les presenta en los cielos, igual que en Babilonia, y les va guiando al lugar exacto en donde está Jesús. Verso número 9. Y se dan cuenta que han llegado a su destino cuando la estrella se posa sobre una casa y dice, y se regocijaron con grande gozo, con gran alegría. Otro elemento que nos habla de su fe. Estaban contentos porque tenían ahí una señal del cielo, marcándoles el lugar exacto donde nació el Mesías. Y dice ahí, y entraron a la casa. Aquí yo quiero precisar dos cosas importantes. A diferencia de lo que nos dice nuestro calendario, los hechos de la natividad no fueron así como nosotros los festejamos, ¿eh? O sea, no es que nació el Señor, no es que nació Jesús, luego fue el Año Nuevo y luego fueron los Reyes. No así. El 24, el 31 y el 6. No, eso ya está arreglado. Han pasado entre 15 y 18 meses desde que nació el Señor Jesús, cuando llegaron los sabios del Oriente. Luego entonces la imagen que nosotros tenemos de los pastorcitos y el pesebre y todo eso, no es exacta. Ellos ya vivían en una casa, porque dice el texto, y entraron en la casa. Ya no estaban en el establo con los animales, y el Señor Jesús ya no estaba en un pesebre. La 4T ya les había hecho justicia, ¿no? Entonces, la imagen que tenemos de los magos y de los sabios, junto con los pastores, los animales y el pesebre, ya no era así. Ya habían pasado entre 15 y 18 meses. Entran a la casa y encuentran a María con el bebé. Y como dijimos la vez anterior, los pastores no fueron a ver a María que acaba de tener un bebé. No, los reyes o los magos o los sabios tampoco fueron a ver a María que había tenido un bebé, sino que fueron a ver al bebé. Y cuando estaban frente a él, dice verso número 11, postrándose, lo adoraron. Cumplen su misión. En ese momento ellos reconocen quién es Jesús. Él no solamente lo ven como un niño bonito, como un niño tierno, como alguien hermoso, que tal vez les sonrió, sino que realmente vieron que Él era el Rey de Judea, el Mesías prometido, el Cristo, su Salvador. Y tienen que admitirlo ¿cómo?
postrándose delante de él, tocando con su nariz el suelo. Es Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, quien le dio a estos hombres la denominación de reyes, utilizando como base las escrituras donde habla de reyes viniendo a adorar y de darle presente al niño recién nacido. Por ejemplo, el Salmo 68, 29 dice, los reyes te ofrecerán dones. O, por ejemplo, el Salmo 72, 10 dice, los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrezcan tributos. No eran reyes, sino sabios. Pero en ese momento cumplían la profecía de llevarle presentes al niño rey. Dice el verso 11, y en ese momento abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Es Santiago el que nos dice que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:18. Porque pues mucha adoración, pero quien no demuestra algo en respuesta a su adoración, su fe es una fe muerta. Ellos van más allá de manifestarle su respeto y su honor, y generosamente le otorgan presentes. Jesús no se los pidió, mucho menos los necesitaba. Pero es muy probable que se haya agradado de que estos hombres manifestaran su fe más allá de la emoción y lo hicieran con cosas que tangibles. Y le presentaron sus presentes, que eran oro, incienso y mirra. Y estos tres presentes, porque de ahí se saca que eran tres, pero no lo sabemos, podrían haber sido 3 llevando oro, 4 llevando mirra y 8 llevando incienso. Pero bueno, aquí solamente sacaron la cuenta basados en los 3 presentes o los 3 tipos de presentes que le llevaban al Señor Jesús. Pero lo importante es lo que significan los presentes. Estos 3 presentes representan o significan algo en relación a la persona de Cristo. Primero, el oro es dado para los reyes. Están reconociendo a Jesús como el Rey y Señor de las cosas, que gobierna sobre todos los demás. La mirra es una esencia que se utilizaba como perfume y la gente la utilizaba como un aromático común y cotidiano, lo cual habla que creen que ese rey es Dios mismo hecho hombre, como lo sabemos. Y el incienso es una especie aromática utilizada en los actos religiosos y espirituales con la forma de agradar a Dios, reconociendo que al mismo tiempo ese niño es Dios mismo encarnado. Entonces tienen un significado importante los obsequios que los magos le dieron al Señor Jesús. Y alguien decía por ahí que inclusive tienen un significado para nosotros, porque para nosotros el oro tendría que representar que amamos más a Dios por sobre todas las cosas, sobre las cosas materiales, y que estaríamos dispuestos a entregarle todo con tal de disfrutar de su bendición. La mirra significaría que haremos el esfuerzo, todo lo que esté en nuestras manos, para lograr servirle en su reino y en sus asuntos. Y el incienso representaría la comunión que buscaremos tener con Él día con día para mantenernos siempre en armonía con nuestro Dios. Lo cierto es que ellos dieron, hermanos, se dieron a sí mismos delante del Rey Jesús. Dieron más allá de sus fuerzas, dieron más allá de su tiempo, dieron más allá de sus capacidades, se dieron a ellos mismos, arrodillándose y adorándole, y compartiendo con Él elementos que representaban cosas importantes para ellos. Así pues, hermanos, estos hombres no solamente eran buscadores de Dios, no solamente eran creyentes de Dios, sino eran generosos con Dios. Y eso nos atañe a nosotros también. ¿Somos generosos con Dios? Dios es generoso con nosotros, porque Él no escatimó a su propio Hijo por amor a nosotros. Porque pues nosotros sí le escatimamos a Él las cosas que Él nos está pidiendo. Dicen por ahí que no eran 3, dicen que no eran reyes y que tampoco eran magos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que eran gentiles. Gente que no tenía una historia judía en su vida y que sin conocerle realmente se atrevieron
a buscarlo con todo su corazón, a creer con todo su corazón y a entregarse con todo su corazón. ¿Por qué digo que nos atañe o nos involucra, hermanos? Porque se convierten en un precedente para nosotros, en un punto de encuentro para nosotros. Por eso llamó la atención de Mateo y por eso consideró importante el Espíritu ponerlo en su evangelio, para que nosotros nos miremos reflejados en esos hombres, en esos personajes, en esas personas que se dieron a la tarea de invertir su vida por encontrarse con Dios. Y que una vez que se encontraron con Dios, creerle con todo su corazón. Y una vez que le creyeron con todo su corazón, está dispuesto a darle todo lo que poseen, todo lo que son, con tal de tener la comunión con el Rey llamado Jesús. Hermano, con esto terminamos todo esto que tiene que ver con el asunto de la natividad. Pero eso no significa, hermanos, que debamos cerrarlo y seguir la vida como si nada. Los tiempos que vivimos son tiempos que requieren personas así. El reino de Dios necesita gente así. Gente que esté buscando a Dios. Gente que crea en Dios y que se entregue a Dios. Porque el mundo cada vez necesita más de Jesús. El mundo necesita de Jesús. Y nosotros no podemos andar por la vida como si esto no fuera una necesidad. La gente necesita un regalo. Y es el regalo de la vida eterna. Yo sé que este tiempo pandémico que hemos estado viviendo y que ya no sabemos ni a quién hacerle caso, ha tocado también nuestras mentes y nuestros corazones. Pero no podemos permitir, hermanos, que el diablo se regocije en nuestros temores y que utilice nuestras precauciones para seguir adelante en el extendimiento del reino de Dios. Jesús ya triunfó en la cruz, ya se levantó de entre los muertos. Él reina ya en el universo. Pero el diablo nos engaña haciéndonos creer que no es así. Sacudámonos las marañas de la mente y digámosle: Señor, yo quiero ser como uno de estos que lleva un presente de salvación a aquel que lo está necesitando, a aquel que está clamando por una palabra de fe y de esperanza. ¿Usted la ha pasado mal en estos meses, en estos años? Ahora imagínese a quien no conoce a Cristo. Le ha pasado peor, porque sobre ellos viene una gran incertidumbre. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién? Nosotros, por más descuidado que seamos, tenemos una certeza: nos vamos con Cristo, estamos con Cristo, y aunque no quisiéramos irnos, si fuera el caso, sabemos que nos vamos con Él. Pero ¿y el que no, hermanos? ¿Y el que no? Pues a donde sea, ¿verdad? No. Por eso veámonos reflejados en el mensaje de los tres, o de los magos, o de los sabios del Oriente, que lo dieron todo por alcanzarlo a Él. Vamos a orar, hermanos. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y le digamos: Señor Jesús, agradecemos en esta hora, bendito Padre Celestial, que nos des la oportunidad, Señor, de poder estar hoy aquí y de escuchar tu palabra. Pero no de escucharla, Señor, como quien escucha voces, sino escuchándola, Señor, como quien te escucha a ti. Líbranos de nuestros temores y de nuestras angustias. Y llénanos, Señor, de tu paz y de tu espíritu, para que, Señor, entendamos cuál es la verdad que tú quieres
que nosotros hoy tengamos en claro. Bendice tu mensaje, porque amén, amén, Señor, de lo que vivimos. Queremos suplicarte, Señor, queremos suplicarte que tú seas con nosotros y que asimismo nosotros seamos con otros en relación, Señor, del mensaje de paz y de salvación que la gente está buscando y está necesitando. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, por estos días en los que hemos recordado, aprendido, descubierto estas cosas, en familia, como iglesia, como comunidad. Pero permite, Señor, que la luz de Cristo esclarezca las dudas que nacen de la mente y el corazón. Sostén, Señor, pues, a tu iglesia local, a tu iglesia en el mundo, y bendícenos, Señor, siempre con la fortaleza de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo esto, por los regalos y por el obsequio de la vida eterna que tú nos has dado. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.